Bien, buenas noches. Vamos a hacer un análisis. El otro día yo les mandé un video donde había un incendio en una planta de bioetanol. Estuve investigando un poquito el tema y lo vamos a tratar de usar como ejemplo para el tema de brigadas y de paso hacer un análisis del siniestro, de lo que pasó. Esto, nosotros vimos el video y vamos a ver de qué se trata. El bioetanol básicamente es un alcohol etílico o etanol, como se le llama, que se obtiene de la fermentación de azúcares que se encuentran en productos vegetales, como los cereales, la remolacha, la caña de azúcar, inclusive en la biomasa. Estos azúcares lo que hacen es ponerse en función de fermentación y en el proceso de transformación se transforman en alcoholes y lo que queda es una pasta de celulosa que se usa para un montón de cosas. Aquí lo importante es el tema del bioetanol, a ver para qué sirve. Básicamente lo que a mí me llamó la atención fue el humo muy negro, y las noticias decían que era un incendio en una planta de bioetanol. Lo que no decía era que se había prendido en un principio, así que anduve investigando y buscando todas las referencias que podía encontrar. Me llamó la atención porque normalmente los alcoholes se queman con una llama clara, una llama de buena combustión. Aquí vemos un ejemplo que es una llama color naranja, inclusive si ustedes queman alcohol puro, van a ver que la llama es celeste, azulina, así que no coincidía lo que pasaba con la información. El bioetanol hoy día se utiliza mucho para calefacción en el hogar a través de unas estufas que funcionan con bioetanol y que producen una combustión con escasísimo humo. En este caso el bioetanol se usa para cortar los combustibles y los hidrocarburos, agregándole un 5% y bajando el nivel de contaminación. Aquí tienen un ejemplo de lo que sería el proceso de obtención del bioetanol a partir de sacarosas de la caña de azúcar o la melaza y almidones que se obtienen del maíz, del trigo, de la papa y de la cebada, o a través de la biomasa, que es madera, simplemente celulosa licuada o por lo menos triturada para obtener madera o residuos agrícolas, y donde se hace un proceso donde se fermentan los azúcares y se obtiene un proceso de destilación y se deshidrata obteniendo lo que se llama bioetanol. Muy bien, pasemos al problema. La planta es una planta nueva, como se ve, la información que yo recogí es la que hay en las redes, en los portales de noticias, y me puse a investigar un poquito la cosa. La empresa Cabio es una empresa relativamente nueva, que tiene una planta muy linda, muy moderna, y bueno, el tema era investigar qué había pasado. Básicamente la información que apareció es que hubo un incendio muy grande el viernes 2 de octubre de 2020 en la planta de Acabío y donde intervinieron varias dotaciones de bomberos de Villa María y Villanueva. Investigado el caso, los bomberos de Villa María están a unos entre 11 y 12 kilómetros, dependiendo del recorrido que hagan, pero eso nos dice que el tiempo de llegada estaría en más o menos unos 20 minutos. El incendio empezó a eso de las 15 horas y rápidamente se llamó a los bomberos con un montón de unidades. Dice por ahí en la información que intervinieron como 45 personas o 45 bomberos voluntarios de las plantas de los alrededores. Uno de los bomberos explicó que el fuego se inició en una torre de enfriamiento. Acá la cosa ya cambió. Lo que se prendió en realidad no fue alcohol ni ninguno de los elementos componentes, sino que estaban haciendo un trabajo de soldadura y ese trabajo de soldadura prendió fuego la torre de enfriamiento. Ahora vamos a ver de qué se trata. Eso prendió fuego muy rápidamente, se propagó a una segunda torre que quedó afectada en un 60% y la tercera torre se salvó. Las torres de enfriamiento están puestas dentro de lo que sería algo así como una pileta gigante donde el agua pasa por dentro de las torres de enfriamiento para pasar de temperatura a agua fría que se vuelve a utilizar. Los bomberos, pensando que se trataba de un incendio de etanol, o sea, un incendio de alcohol, complicado de todo punto de vista, fueron con todo el material que teníamos, con lo que le quedaba, porque gran parte de los bomberos estaba trabajando en los incendios que había en las sierras.
Muy bien, ¿qué es una planta, perdón, una torre de enfriamiento? Aquí vemos el ejemplo de una torre de enfriamiento modular en la terraza de un edificio. Cuando se te prende fuego en la terraza de un edificio, el problema es serio, es muy complicado. Básicamente el agua ingresa por arriba, hay unos ventiladores que son estos que se ven, el agua va cayendo como gotitas y aquí se produce una corriente de aire muy fuerte, donde al gotear sobre el agua, sobre el aire frío, el agua se va enfriando y vuelve a recircular. Esto se usa, por ejemplo, para enfriar el agua de los sistemas de calefacción, para los sistemas de refrigeración, y mucho en la industria se utiliza para enfriar agua que se vuelve a utilizar. Según la información que se cuenta, en el comienzo del incidente actuó la brigada contra el incendio que tiene la propia planta. Aunque no pudieron evitar el fuego, consumieron la primera de las torres que estaba en construcción. Aquí nosotros tenemos que tener en cuenta que es una planta que tiene mucho riesgo, muchísimo, porque tiene combustible almacenado en el bioalcohol, en el bioetanol, tiene pasta de celulosa y tiene granos en cantidad, por lo tanto los incendios pueden ser múltiples y de distinto tipo, y por ahí leí que es una planta de cogeneración, quiere decir que tienen también una pequeña usina eléctrica donde probablemente quemen los residuos de la fermentación y eso se utiliza como combustible. Lo que detonó el incendio fue una chispa de un proceso de mantenimiento. Cuando vamos al tamaño de la planta, vemos que es una planta que tiene aproximadamente, esto yo lo he medido en función del tamaño que tiene un camión o cosas por el estilo, de unos 200 metros de ancho y unos 500 metros de longitud. Por lo tanto, una sola brigada aquí sería poco. Nosotros tendríamos que tener una brigada en la zona de almacenamiento, una brigada en la zona de proceso y una brigada en la zona de depósitos y oficinas, es decir, 3 grupos de no menos de 6-7 personas para poder manejar toda esa planta. No tengo el dato de cuánta gente trabaja en la planta, pero imagino que se podrán hacer 3 grupos de 7 personas, o 2 por lo menos, pero ese es un tamaño razonable para una planta de este diámetro. Pensemos que si la gente está repartida en la planta y tenemos un incendio en estos tanques blancos que están acá, que probablemente sean de almacenamiento de alcohol, las distancias a recorrer siempre son 200 metros. Eso tenemos que pensarlo en función de cómo van a llegar los de la brigada hasta el lugar de la planta. Cuando vimos las fotos del incendio, acá se pueden ver cuando ya estaban actuando los bomberos, que tienen líneas de manguera de 2,5. Este es el paquete donde estaban las torres de enfriamiento, que se destruyeron, 2 de 3 se destruyeron totalmente, hay que tirarlas y hacerlas de nuevo. Y esto que vemos abajo es la pileta donde cae el agua enfriada, que se vuelve a recuperar y se vuelve a utilizar. Aquí ya los bomberos están haciendo un trabajo de enfriamiento de todos los restos que quedaron. Básicamente, la primera escena que nosotros vimos, que fue esta que está aquí, si la comparamos con la anterior, vamos a ver que lo que quedan son solamente las estructuras de las escaleras. Todo lo demás, que es esto que está aquí abajo, que se ve en color azul, son las torres de enfriamiento y que se destruyeron totalmente. Evidentemente los chorros de agua que se estaban enviando no alcanzaban para apagar semejante fuego. Este tanque, por la disposición que tiene y el formato, da la sensación de ser la reserva de agua de la planta, y yo estimo que debe tener unas 1000 toneladas de agua. O sea, agua hay, y aquí vemos las cañerías de incendio que probablemente vayan a este edificio donde estén las bombas de incendio. Vemos que tiene red de hidrantes, hay gabinetes con mangueras, o sea que el equipamiento básicamente está. Esta información es la que hay en las redes, donde 5 dotaciones de bomberos de Villa María trabajaron y lograron controlar el fuego en la planta de bioetanol. Dice, todavía no hay detalles específicos de cómo comenzó, después aparece en otra información que se quemaron 2 torres de enfriamiento el material se llama PRFB, plástico reforzado con fibra de vidrio. Para que tengamos una idea, el PRFB es el mismo material que se utiliza para construir las lanchas de paseo, es decir, eso cuando toma fuego se quema como una yesca, es una cosa como papel.
y tomó un incendio a partir de una chispa de un soldador que estaba trabajando en la ampliación de la planta. No hay víctimas fatales ni heridos, trabajaron 5 dotaciones de bomberos, todo está controlado, son daños materiales, las imágenes son impactantes, pero está todo controlado. Esto es información de la empresa. Es una torre de enfriamiento, básicamente es un cubo muy grande, puede tener hasta 6-7 metros de altura, donde el agua ingresa por arriba, aquí hay un ventilador que extrae aire, un extractor, que lo que hace es obligar al aire a que pase por dentro de la torre. El agua va al revés, es decir, el agua va de arriba para abajo, pasa por estos rellenos que son simplemente intercambiadores de calor, que son de plástico, y cae abajo, ya fría, donde se la toma y se la reenvía al sistema. Aquí hay unas entradas de aire para producir un efecto de tiraje, donde el ventilador tira el aire hacia arriba, el aire frío pasa en estos sistemas de intercambio y enfría el agua. El agua suele venir a unos 80 o 100 grados y sale a temperatura ambiente. Esto se puede ver en muchísimas torres de enfriamiento, son todas más o menos parecidas, y lo que hay adentro de la torre son estos paquetes de enfriadores, son intercambiadores de calor, normalmente son de plástico, y de un plástico muy finito para que el intercambio de calor sea fácil, y entonces esto tiene dos problemas. Uno, están permanentemente húmedos. Segundo, son muy finitos y se reseca el plástico. Por lo tanto, cuando cae una chispa de soldadura en ese lugar, se prende como si fuera papel. No hay ninguna duda. El problema está dado en ese lugar. El gerente de la planta explicó que el relleno de los tanques de la torre de enfriamiento es muy combustible. Básicamente, cuando hablamos de muy combustible, lo que estamos diciendo es que es un plástico muy finito, como el de una bandeja donde se pone comida, y que esto cuando recibe una chispa se prende inmediatamente, porque además está reseco. Eran tanques sin uso, en realidad cuando se refiere a tanques, se refiere a esa estructura azul que nosotros vimos recién, y también aclara que la planta estará operativa entre 24 y 36 horas para poder ampliar la producción. O sea, esto es un módulo, todo lo que está ahí arriba se tira y después se vuelve a poner, se vuelve a armar como si fuera un rompecabezas, no hay ningún problema. Igual, no creo que en 24 o 48 horas se resuelva, pero está buena la aclaración de que lo que se prendió no es el bioetanol, sino estas torres de enfriamiento. Ahí pueden ver cómo el material se va llenando de basura, especialmente cuando el agua está sucia, o sea, es agua que no es de proceso, y va formando sarro, y va ensuciándose y tapándose los intercambiadores del calor, por lo tanto, en muchos casos se los desarma, se los lava, y en otros casos directamente se los cambian cuando el agua es muy dura o tiene algún problema de mucho residuo, de mucho sedimento. Estos incendios en plantas, en sistemas de refrigeración, no son nuevos, son bastante más comunes de lo que uno supone. Aquí tenemos un incendio del mismo tipo en una planta de refrigeración de una usina termoeléctrica. Fíjense que el tamaño de esto ya es mucho más grande. Aquí el agua entra a aproximadamente 180 grados, 190, 220, y entonces requiere un tamaño de enfriamiento mucho mayor, pero el fuego es exactamente lo mismo. Esta es una planta, una torre de refrigeración, de enfriamiento, en una planta de Ingeniero Budge, aquí en Buenos Aires, donde se puede ver cómo se prendió fuego y cómo el plástico se derrite totalmente. Esto se controla con un par de líneas de manguera si recién se inicia, y si no, se quema todo como lo vimos recién. Ahí tenemos a los bomberos trabajando en este incendio de la torre de enfriamiento de la planta de Ingeniero Budge. Se puede ver que hay una dotación o tal vez dos, y que trabajan con chorros de agua a distancia. En este caso se está usando manguera de 45 para enfriar las partes internas, pero el fuego mayor fue controlado. Esto es mucho más problemático cuando el incendio de esa torre de enfriamiento está en la terraza de un edificio, porque es muy difícil llegar hasta ahí si no tenés líneas de manguera o no tenés equipamiento como para atacar un fuego de este tipo. En este caso es un edificio de PAMI en la ciudad de Buenos Aires, muy cerca de la Casa Rosada, donde se produjo el mismo efecto. No es la primera vez que se escucha el hecho de que una de estas torres de enfriamiento se prenda fuego. No es que se prenden fuego solas, sino que normalmente ocurre en tareas de mantenimiento, donde se hace alguna soldadura, alguna reparación, y no se toman los recaudos del caso.
Aquí tenemos una torre de enfriamiento de una planta de Pemex. Pemex es la empresa de petróleos de México, donde también podemos ver el tamaño de este sistema de refrigeración en función de las personas que están cerca. En esta planta podemos ver el fuego del sistema de Pemex, donde se ve claramente cómo está prendido y la cantidad de líneas de manguera y de chorros de agua que se están usando para apagarlo. Estos sistemas se pueden proteger fácilmente si nosotros le ponemos un sistema contra incendio, aunque sea elemental. El sistema elemental son cañerías que lleven agua a través de picos rociadores de tipo sprinkler, pero sin ampolleta, abiertos directamente. Y entonces, cuando se prende fuego, abro el paso de agua e inundo y se terminó el problema. Pero lo ideal es hacer la medida de prevención. Una planta de bioetanol, como para que tengamos una idea, los tanques de almacenamiento, no es la misma planta, pero por lo menos como referencia. Aquí sí vemos la planta de bioetanol que se prendió fuego, donde podemos ver los tanques de almacenamiento con sus sistemas de válvulas de presión y vacío para evitar la salida de vapores de alcohol. La cantidad de humo era muy importante, no suena a un incendio de alcohol, que suele tener humos mucho más claros. Aquí el incendio estaba dado precisamente, como vimos recién, en estructuras que son de plástico. Son muy impresionantes desde el punto de vista del fuego, pero simplemente son estos paquetes de intercambiadores de calor que son de plástico que se han prendido fuego. Ahí se puede ver bien el incendio, la cantidad de humo, es decir, es toda referencia que bajé de internet como para tener una idea. ¿Cómo nosotros podemos prevenir estos riesgos? Muy bien. Las medidas preventivas en un trabajo de soldadura en una torre de enfriamiento, ¿qué hay que hacer? Primero, análisis de riesgos operativos, lo que se llama ARO, y ver los antecedentes en otras plantas, en otros lugares, si han ocurrido cosas similares. Hay que emitir un permiso de trabajo en caliente, es decir, esto lo tiene que hacer el jefe de turno, que es el que toma todas las precauciones y prevenciones como para un trabajo en caliente, especialmente en esos lugares donde hay antecedentes. Tiene que haber un método de trabajo seguro del contratista. El contratista tiene que presentar un método de trabajo, cómo va a trabajar, qué va a hacer. Ese método seguro tiene que estar aprobado por el área de prevención de riesgos. Se lo tienen que presentar a ustedes para que vean qué es lo que van a hacer y cómo lo van a hacer. Antes de comenzar el trabajo, hay que hacer una inspección ocular del área, por si hubiera algo que no se previó en el permiso de trabajo. No es cuestión de que recibo el papel y lo dejo librado al contratista, porque el contratista ya está visto que te hace un desastre. Al comenzar y durante la tarea hay que dejar por lo menos un vigía de seguridad con equipo contra incendio. Esto es, en este caso, podría ser gente de la brigada, un par de personas de la brigada, que estén en el lugar atentos a que se prenda fuego cualquier cosa y apagarlo inmediatamente. Para eso tienen que tener por lo menos matafuegos y yo diría una línea de manguera armada, no llena de agua, pero armada. Cuestión de que si eso se va de madre, lo pueda apagar inmediatamente. Las áreas que son combustibles, o sea, el resto de plástico, lo que está alrededor del lugar donde se va a soldar, tienen que estar cubiertas, ya sea con chapas o con manta ignífuga. Tiene que estar la brigada avisada y alerta por si hubiera un trabajo, que ahí vimos que intervino la brigada contra incendio interna. Siempre hay que verificar el teléfono de los bomberos locales para llamarlos rápidamente. Terminado el trabajo, verificar que no queden restos calientes, porque si no el incendio lo vamos a tener 3 horas después. Verificar la calidad del trabajo y aceptarlo o rechazarlo, eso ya es un tema del jefe de turno, que es el que tiene que establecer cómo se hizo. Luego, si está todo bien, cerrar el permiso de trabajo, recoger el material y normalizar. ¿Qué pasó en este caso? Según mi conclusión primaria, elemental y con los datos disponibles, se subestimó el riesgo. Básicamente lo que pasó fue eso. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Con el gran incendio de estas torres de enfriamiento que tienen hasta 7 metros de ancho, 30 metros de largo y 8 metros de alto. Es decir, es un riesgo de incendio importante, grande. Hay que ver si funcionó el plan de evacuación. Aquí se ven algunas fotos con gente que está en la puerta, que probablemente los hicieron salir para un proceso de evacuación. No se ve un punto de reunión, no está marcado el punto de reunión, solamente mandaron a la gente afuera, y hay que ver si esto
estaba programado, si hay un plan sistemático para evacuación de la planta, si estos son solamente contratistas o es personal de la planta. Y en tal caso, cuál es el lugar seguro y cómo se lo demarca. Estos son los del incendio que están sacados de distintos medios, simplemente como referencia. Acá podemos ver que el fuego generado era muy importante. Inclusive una foto a la distancia, en este caso parecería que no hay un pueblo, una localidad, una casa cerca, y el fuego se ve a lo lejos, por lo tanto no sería un problema para los lugares cercanos. Otra foto de otro ángulo, son todas fotos bajadas de internet de los organismos locales. Acá daba la sensación de que habían usado espuma, pero no creo que hayan usado espuma porque esto es un tema de combustible sólido y en realidad es plástico, por lo tanto se podría usar espuma, pero no lo sé con certeza. Aquí se puede ver, bueno, ya el proceso de extinción está terminado. Aquí vemos las escaleras, que es lo único que quedó, porque todo lo demás se prendió fuego, se quemó. Y esto que está aquí abajo, color gris, es la pileta donde cae el agua fría y que se recoge para ser reutilizada. Aquí, con buen criterio, usaron un autoelevador, un elevador para apagar desde arriba, es decir, se tiene una mejor visión, y la autobomba del Cuerpo de Bomberos de Villa María. Hoy les decía un par de detalles importantes. Esto que está aquí, por la entrada de los caños, y da la sensación de que es la sala de bombas que alimenta todo el circuito de incendio. Un detalle importante, hay una manga para ver hacia dónde van los vientos, eso está bueno por si hay un derrame, por si hay una fuga, y en este caso, bueno, para saber cómo atacar el fuego, y este es el depósito de agua por el aspecto que tiene. Bueno, simplemente quería enviarles esto como para que tengan idea cómo analizar un siniestro y que les pueda servir de experiencia para cualquier momento. Espero que nunca lo tengan que hacer, pero suele pasar. Gracias y buenas noches.